Y dígale, la Biblia no se equivoca. Dígale, la Biblia dice, porque grandes y maravillosas son tus obras, oh Dios Todopoderoso. Dile, entonces, estoy en presencia de una criatura de Dios, de una maravilla de Dios, de una hermosura de Dios. Eres tú, eres única delante de Dios y delante de mis ojos. Dile, te amo en el Señor. Dígale, ¿sabes qué? Mi fe no está fundada por lo que veo, tampoco por lo que siento, sino por lo que creo. Dígale, Jesucristo es el mismo, diga, no cambia, ayer, hoy y por todos los siglos. Da un aplauso bien fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ayer salvaba, hoy también sanaba, liberaba, hacía milagros, bendecía. Dígale, hoy. Eso, siéntese por favor. Vamos a hablar en esta tarde de la vida cristiana y la diligencia. Estamos hablando que no obstante las dificultades por las que estamos atravesando, y no solamente nosotros como miembros de la Iglesia del Señor, sino todo el mundo, debemos avanzar. O sea, el mundo no nos puede detener, la pandemia no nos puede detener, las circunstancias difíciles no nos pueden detener, no nos van a detener con toda seguridad. Y la diligencia, como hemos venido hablando, nos conduce casualmente a eso, a avanzar y a lograr lo que nos hemos propuesto. Y creemos que lo que nos proponemos de una u otra manera como hijos de Dios viene de parte de Dios. Hoy vamos a hablar de la diligencia en la vida cristiana y en el servicio, entendiendo para recordar la diligencia como la perseverancia o la dedicación que todos nosotros debemos tener para lograr lo que nos proponemos, dónde queremos llegar. Eso es interesante, ser que diligente. Ya hemos hablado bastante sobre esto, pero ahora lo que tiene que ver con la vida cristiana y sobre todo ser diligente con mi relación con Dios. Por sobre todas las cosas debe estar siempre en nuestra mente. Hemos escogido un texto que usted ya leyó hace domingos atrás, que tiene que ver con segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 7. Ahí se hizo alguna reseña en aquella oportunidad, fue una panorámica muy rápida, pero no la conectaron con la diligencia. Y tenía que tomar una decisión, lo hago, lo paso por alto, no lo paso por alto, pero después Dios me persuadió que no, que debía acuñar con una conexión que tenemos nosotros como iglesia. Dice así entonces el texto bíblico: vosotros también, refiriéndose a la iglesia, poniendo toda diligencia. Eso fue lo que me hizo regresar, toda diligencia. Por esto mismo añadí, no sé lo que yo debo hacer, a vuestra fe, dígale, ¿qué es? Virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. Y a la piedad, afecto natural. Y al afecto natural, fraternal amor, dice allí la Escritura. El inicio de la vida cristiana, el inicio de esa vida piadosa, es a través de Dios y del conocimiento que tenemos de Él. O sea, ahí interviene Dios. Solamente Dios llega en un momento en la vida en que nosotros no esperamos que debía llegar, pero Él tenía preparado que ese era el día. Es bueno que usted se conecte con ese día. A mí nunca se me olvida de qué manera yo llegué a la fe cristiana. En un momento de la vida en que primero no tenía en cuenta a Dios, aunque Dios sí me tenía en cuenta a mí. Y no fue en el país, fue fuera del país. Y Dios escogió el escenario especial, comenzó a hablarme a través de la palabra de Él, me persuadió, me convenció, porque así fue como yo llegué a los pies de Jesús. Durante 2 años leyendo la Biblia, 2 años leyéndola, y durante el transcurso de los 2 años Dios me fue hablando.
no fue una persona en particular que Dios usó para esto. Él sabía que me gustaba estudiar, leer y demás. Y durante esos 2 años yo leí la Biblia 5 veces. No sé cuánto la habrá leído usted, pero quiero decirle que mi proceso de conocimiento y de acercamiento y de fe fue forjado por la misma Escritura. Ella fue la que Dios usó para poderme llegar a la salvación. Ahora, esa vida cristiana debe desarrollarse, esa vida piadosa, por así decirlo, y depende de las medidas o de la diligencia que yo le ponga. Otra palabra que se utiliza para diligencia es el empeño que yo le ponga para poder lograr, para yo poder llegar a la meta que está ya trazada por Dios, que no es trazada por nosotros. Dios no solamente tiene el plan de salvación para que yo lo conozca y me salve, sino que tiene también un plan de maduración dentro de ese plan de salvación. Y ahora el desarrollo de esa vida cristiana depende de la diligencia o el empeño que yo le ponga. No voy a hablar de ti, voy a hablar de mí, que yo le ponga. Ya tú individualmente mirarás cómo vas a hacer en el recorrido de esta enseñanza. Es decir, para llegar yo o tú a un pleno desarrollo de la vida que hemos recibido de Dios, necesitamos ser, dígale, diligente. O sea, si no está la diligencia, no vamos a madurar. Si no somos diligentes, no lo vamos a lograr. Se requiere diligencia, que significa entonces también invertir el tiempo. El diligente invierte tiempo, saca el tiempo para hacer las cosas. Él se dedica donde él quiere llegar, ese es el diligente, apunta y no deja de hacerlo. Otros dicen que no es otra cosa que distinta que tener una práctica constante o ejercicio espiritual permanente. De eso hablan las personas. Un proceso que se inicia entonces con la fe. Por eso dice la Escritura, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Todo comienza allí. Luego la fe, luego de esa fe salvadora, la diligencia o empeño debe traducirse en añadirse ahí. La fe inicial, mucha gente pasan años en el Evangelio y ahí se quedan en ese, como dice en Hebreos, en esa experiencia primigenia, se quedan en los rudimentos del Evangelio y no avanzan, y ese no es el propósito de Dios. Es que usted y yo podamos avanzar hasta llegar a la madurez espiritual que Él ya ha trazado. Y para esto, lógicamente, vamos nosotros a hablar de las diligencias. Y en el texto que nosotros acabamos de leer encontramos unas cualidades muy especiales que nos van a llevar, nos van a conducir paso a paso hasta lograrla. Y de eso vamos a hablar. Son 7 cualidades que encontramos ahí después de la fe salvadora. ¿7 qué? Cualidades. La primera cualidad dice allí que es la virtud. La virtud yo quiero quizás tratar de resumirla de la forma más sencilla. La virtud tiene que ver con excelencia moral y con excelencia ministerial, con la excelencia espiritual. De eso tiene que ver con la virtud. Cuando yo repasaba ese texto y ni siquiera lo quise poner como reseña en el resumen, Dios me transportaba al Antiguo Testamento. Y cuando Dios quiso escoger personas, recuerde que un hermoso ejemplo, y es un ejemplo que nos sirve a nosotros hoy, para que tratemos bien a los suegros, hombre, y tratemos bien a las suegras, ¿cierto? Y ese paradigma que se ha creado no debe ser entre nosotros. Y dice la Escritura en uno de sus pasajes, creo que es el capítulo 18 de Éxodo, que un día Jetro fue a visitar a su yerno. Suegro era el suegro de Moisés. Y cuando llegó a visitarlo, entonces dijo, no, si tú sigues así vas a desfallecer. No es posible que todo el día estés tú aquí ante esta gran multitud. No vas a alcanzar, no vas a lograr, no vas a desarrollar, la fuerza no te van a dar. Entonces yo te hago una recomendación. Y dijo, hombre, tienes que seleccionar hombres, dice varones, y comenzó, dice, varones de virtud. O sea, ya le dio una señal, le dijo qué tipo de personas podían formar parte de ese liderazgo. Personas de excelencia. Personas que demostraran en el discurso de su vida en la comunidad judía que hacían las cosas con excelencia, que tenían excelencia moral, que tenían excelencia espiritual, que tenían excelencia en lo que ellos hacían o se proponían hacer.
y que eran diligentes dentro de esa misma virtud. Y entonces luego también en el Antiguo Testamento otro texto que Dios me trajo a la mente, que no lo consigné aquí, pero que tampoco se me puede olvidar porque Dios cuando trae a la mente es para que se diga. Hay otro pasaje ahora que no tiene que ver con la mujer, con el hombre, sino con la mujer. Y recuerda que hay un texto que dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y entonces el recorrido que hay en ese texto bíblico de la mujer virtuosa, entonces una mujer hacendosa, trabajadora, preocupada por sus hijos, por los alimentos, por lo que vestía, por el trabajo. Casualmente era una mujer que se preocupa hacer las cosas por o con excelencia. ¿Sí estamos acá? Entonces, a partir de la vida cristiana, cuando inicia la vida cristiana, cuando inicia la vida de fe, cuando entramos nosotros a la iglesia del Señor, cuando formamos parte del cuerpo de Cristo, lo primero que quiere el Señor, dentro de ese añadir, que es suplir, de pronto otra palabra se me venía a mí a la mente. ¿Quiénes han tomado suplementos vitamínicos? ¿Quiénes? Nomás 4. Bueno, 4 nomás, listo. 4, sí, 4. Entonces, suplemento. Casualmente la persona se alimenta, pero necesita suplir algunas cosas que el alimento no logra alcanzar. Así también es aquí. Entonces, luego de la fe salvadora, viene el suplemento, viene el añadir. Algunos decían el pegamento. Los intérpretes lo toman de la siguiente manera. Es como cuando casualmente un ladrillo sobre otro ladrillo. Y ese pegamento no puede tener fisura. No puede tener un espacio, no, tiene que quedar adherido. Entonces, cuando hablamos nosotros de la virtud que sigue, que después de la fe, queda pegada ahí. Queda añadida ahí. Comienza el proceso de maduración. Y el proceso de maduración está por la calidad en lo que usted haga, en lo que usted es, en lo que va a realizar en la vida. Y Dios, pensando en el Hijo de Él, dijo, yo tengo que darle una tarea. No se quede allí, por favor. Piense bien de qué manera desarrolla usted su tarea ministerial, espiritual, profesional y demás, y sobre todo lo moral. Y Él pide que seamos diligentes. Y creo que ese es un momento especial para, en razón de echar mano de la diligencia, quiere decir que no abandonamos, que no cesamos, que no renunciamos hasta que nosotros mismos, las personas y también sobre todo Dios nos vea que somos personas que actuamos con excelencia integral en la vida de cada uno de nosotros. ¿Sí estamos? Ahí vamos, diligencia. 2, la segunda que encontramos aquí, el segundo pegamento, vamos al otro ladrillo, se va a pegar, no hay fisura, no se puede disolver, es el conocimiento. El conocimiento es lo que comienza ya a agregar el conocimiento de Dios, el conocimiento de las cosas de Dios, y que ese conocimiento que tengo yo de Dios a través de la Escritura, que tengo yo de las actividades de Dios, se traduzca también en mi vida personal, porque ese no solamente es conocimiento, no, es que el conocimiento se vuelva vida, es que el conocimiento se refleje en la vida de la persona. No es un conocimiento aislado, no. Lo que está diciendo es, mire, trate de nutrirse a través de la palabra de Dios, aprenda más de la palabra de Dios, aprenda más de su relación con Dios. Mire que hay muchas cosas que nosotros no olvidamos, que forman parte del conocimiento ya experimental con Dios. Cuando yo no sabía o sabía muy poco del Espíritu Santo, yo tengo experiencias muy puntuales. Que eso me selló para toda la vida. Le pongo un ejemplo a ella, que tampoco lo tenía pensado. Una vez estaba yo en la carrera quinta, en la ciudad de Cali, y salía de una de las oficinas del centro cívico. Y no conocía mucho la ciudad, y estaba esperando un taxi para que me llevara para la casa. Y esperando esas horas pico, 5 y pico de la tarde tan difícil. Y yo me fui rodando buscando al otro extremo la posibilidad de encontrar un taxi que me llevara para la casa.
Y cuando estoy parado en una esquina, entonces yo escucho la voz de Dios que me dice, no pases al otro lado. Pero clarita, como si usted me hablara a mí, no pases al otro lado. Y no sé, me distraje. Yo escuché la voz y yo me distraje. Y me distraje, espera, y como que aquello de que estoy esperando, y entonces, ¿qué? Dije, ahora me voy a pasar entonces, y me pasé al otro lado. Mire, Dios me estaba diciendo, no te pases al otro lado. Y entonces yo, entre los raticos, y ponle 15 minutos, 30 minutos, pasé al otro lado. Y al pasar al otro lado, ay, 3 ladrones. 3 ladrones, hermano. Y cuando yo paso al otro lado, vengo las 3 figuritas que vienen hacia mí. Uy, yo hice así, a la mente me dijo no pases al otro lado. ¿Qué podía yo hacer? Los miré a los 3 y lo único que le dijo fue lo siguiente: no se atrevan a hacer ustedes lo que tienen pensado hacer conmigo. Fue lo único que recuerdo que Dios puso en mis labios para hacer. Y los 3 ladrones hicieron así, se fueron, así pasaron. Y yo decía, ay, gracias Señor, perdóname, porque tú me dijiste no pases al otro lado, pero también me guardaste. Ya no era tiempo de orar, experimental. En otra época también, pues existe que esto no es un conocimiento no solamente bíblico, sino cómo esto que está en la Biblia realmente sucede en la vida de las personas. Cómo Dios no es un Dios sordo ni mudo, no es Dios. No lo podemos tocar, pero sí lo podemos escuchar. Sí nos puede guiar. Y en la otra experiencia, respecto al conocimiento, una vez me trataron de engañar. Hice un trabajo y entonces al final me quedaron debiendo unos honorarios. Y bueno, me regresé, una persona no me pagó, el resto me pagaron. Y yo tenía un hermano, una fe, que era de esos hermanos que son fuertes de carácter, son duros de carácter, y el camino, ese hombre venía peleando solo. Él venía peleando, y ¿cómo es posible que usted le haya puesto tanto empeño, le haya puesto el pecho a esto? Mire que usted lo logró, mire que... Y viene esta mujer a engañarlo a usted, y ese hombre peleaba solo en el camino. Y yo en silencio, yo callado. Llegué a la casa, oré como normal, oraba todas las noches, de igual manera en la madrugada también, Dios en silencio, no traté el tema con Dios en oración, no hablé sobre el tema con Dios al respecto, y me tocaba regresar otra vez al mismo lugar. Y mire el lugar que Dios escogió. Dios puede escoger cualquier lugar, Él es Dios, Él es Dios. Y entonces yo estaba en la ducha, comenzó a caerme el agua, y cuando estaba cayendo el agua, escucho la voz de Dios que me dice, mira, ¿sabes qué? A ti te pueden engañar, pero a mí no me pueden engañar. Mire, automáticamente yo entendí. Yo comencé a llorar como un niño. Así que caía el agua y caían lágrimas. Caía el agua, ay, me van a dar mi plata. Lloraba de ver que hay un Dios que estaba ahí pendiente, que en mi interior, ¿cierto? Había algo que no se lo había dicho a él, pero que sentía que necesitaba los recursos. Y efectivamente, la señora nunca la vi en mi vida, pero llegué al mismo lugar, a la misma ciudad, porque era de una ciudad para otra, y me habían mandado el dinero. Escuche, es mucho más que palabra. Es mucho más que conocimiento bíblico. Es una experiencia con Dios, que Dios está en el asunto. De eso es lo que está diciendo la Biblia. Un conocimiento bíblico, un conocimiento de Dios, pero un conocimiento experimental del Dios grande y poderoso de los cielos. 3. La tercera cualidad, entonces, eso llamo yo como que el ayayay de este texto. Hay textos que dice uno, gloria a Dios, otro dice, aleluya. Otro dice, ay, gracias a Dios, pero este es de los textos que llevamos nosotros los ayayay en la Biblia. Muchas veces decía yo, a ver, escuche, ¿qué va a decir? Gloria a Dios, aleluya o ayayay. Bueno, este va a ser el ayayay, y es el dominio propio. El dominio propio. El dominio propio es dice alguno, una sazonada sabiduría moral que viene como resultado del ejercicio de la fe. El dominio propio, de igual manera, es también conocido como la templanza. Hay una discusión teológica y tratan de darle pues 2 significados diferentes, pero no. Y debe ser un dominio propio tanto en la parte interna del ser humano como en la parte externa. Voy a hablar cómo es, interna y externa. El dominio propio implica tener señorío de mí mismo, dominio sobre todas las cosas. Lógicamente, el dominio propio siempre va a estar presente Dios para que lo logremos.
Ahora hablemos sobre esto. A ver si de pronto solamente soy yo o somos todos. Dominio propio. Voy a hablarte de algo. Dominio propio en las emociones. Alguien decía sabiamente, yo perdí ese concepto, que lo que yo pienso, eso hago. Ya yo no creo en eso. Ya yo creo también que lo que yo deseo, también lo hago. No lo que pienso, que lo que yo anhelo, que mis afectos muchas veces van por encima de mis pensamientos. Muchas veces mis pensamientos bíblicos es, mira, no hagas esto. Pero en la parte emocional me traiciono y termino haciendo lo que pues está por encima del conocimiento. ¿Quién me traiciona? La parte emocional. Muchas veces que hay personas que saben que relacionarse con X o con Y no está bien. Saben que no está bien, son conscientes que no está bien. El conocimiento es que no está bien relacionarme con él o con ella, pero la parte afectiva juega más y termina relacionándose con esa persona. Por eso hoy hay un dilema grande en la psicología. Muchas personas dicen que muchas veces las emociones están por encima de los sentimientos. Otros dicen que no, que los pensamientos están por encima de las emociones. No. A veces las emociones están por encima o a veces los pensamientos están por encima. Muchas veces de manera emocional nosotros establecemos una relación de amistad, que termina una relación amorosa, hasta termina una relación extra. Y en el fondo eso no era lo que Dios quería ni tenía para nosotros. Y terminamos equivocándonos, ¿cierto? Lo que inicialmente comenzó como una amistad termina con una relación amorosa frustrada. ¿Ves? Éramos conscientes que no, sin embargo comenzamos afectivamente a relacionarnos y al final terminamos en una cama, por así decirlo. Hay problemas con las emociones y Dios lo sabe. Dios lo sabe. Muchos de los fracasos que hoy en día atraviesan hombres y mujeres es porque se van detrás de las emociones. Y esas emociones nos traen muchos dolores de cabeza. ¿Cuántas personas no hacen cosas sin ni siquiera pensarlo? Muchos los hacen. Ahora dígame que usted es la excepción. Le pregunto, ¿a usted le ha pasado? A mí me ha pasado. ¿A usted le ha pasado? A todos nos ha pasado. ¿Cierto que sí? Entonces Dios quiere eso. Dios quiere que esa parte emocional interna esté controlada. Que podamos nosotros decir, ve, aunque sé que está mal y mis emociones me llevan a ir detrás del mal, yo me voy a negar y que el Espíritu Santo me va a ayudar a lograrlo. Otros son los pensamientos. Parte interna, los pensamientos. Vaya que los pensamientos, dicen por ahí que muchas veces nos traicionan. ¿Cierto que sí? Nos traicionan. Y entonces nosotros voy a poner un ejemplo sencillo. Un pecado mínimo, yo llamo pecado mínimo, o de pronto no es pecado. ¿A usted le ha pasado alguna vez que está usted orando a Dios, bien fogoso, y Señor, mira tal cosa, y se le cruzan otros pensamientos? ¿Me escuché? ¿Le pasa a usted? Pues si no le pasa a usted, pues hermano, gloria a Dios. Sí, gloria a Dios, yo lo felicito. Pero quiero decirle, a todos nos sucede. Se cruzan los pensamientos. Mira que estamos concentrados con Dios. Mira que estamos hablando con Dios y que muchas veces concentrados con Dios, hablando con Dios, llegan los pensamientos y se cruzan en el camino y muchas veces hasta tienden a desviar, va la oración por un lado y los pensamientos por otro lado. Dios quiere que haya una armonía entre lo que yo estoy hablando y lo que estoy pensando. Entonces tenemos inconvenientes en las partes internas y Dios quiere que dominemos nuestros pensamientos. No dice el ser humano que las acciones son seguidas por los pensamientos. Eso dice el ser humano. Pero yo quiero decirte lo siguiente. No solamente las acciones. A veces las emociones son seguidas por las acciones. Y usted lo sabe, que se pueden separar. Que a veces uno actúa más por emoción que por pensamiento. A veces ve uno que hay una paradoja entre lo que yo pienso y lo que yo deseo. Y termino haciendo lo que deseo y no lo que sé que es correcto. Dios quiere que haya dominio propio. Y que seamos diligentes en esa tarea. Que dejemos que el Espíritu Santo de Dios controle esos pensamientos, controle esas emociones que nos traicionan muchas veces. Ahora, pero dominio propio también de los ojos. A nosotros nos enseñaron, y eso es mentira, ni bíblicamente sostenible,
Y que el hombre se va detrás de los ojos. ¿Acaso fue el hombre que primero se fue detrás de los ojos? Fue Eva. Fue Eva. Y después también el hombre, o sea, igual. Porque dice que él vio también que era bueno y también comió. No, así como mira el hombre, también mira a la mujer y puede ser seducido. Así que es interesante saber nosotros qué es lo que nosotros seleccionamos para ver. ¿Cuáles son nuestros programas de televisión que seleccionamos para ver en familia? ¿Cuáles son? ¿Qué tipo de programas? ¿Qué vemos? ¿Forma parte, edifica nuestras vidas? ¿Nos ayuda a la madurez espiritual? Ahí está la pedagogía. Entonces tenemos que tener diligentemente un control a través del Espíritu Santo, no solamente de la parte interna, sino también de lo que vemos, de lo que vemos. Y de igual manera también la parte externa de lo que, ¿cómo es? Escuchamos. Hay personas que van por el camino y de pronto alguien dice algo allá y se detiene solamente para escuchar. Ese oído está afinado solamente para escuchar lo que realmente ni le importa. Solo porque dijeron algo allí que quizás le llamó curiosamente la atención. Y está y se pega allí. Y después termina hablando lo que no es. ¿O no? Claro que sí. Termina hablando lo que no es. Dios quiere que tú selecciones qué debes escuchar. Todo aquello que te edifica, todo aquello que te madure, todo aquello que te haga crecer como persona, como mujer, como hombre de Dios. Pero debo hacerlo con diligencia. Quiere decir que no ceso de hacerlo hasta que no lo logre. No ceso de hacerlo hasta que no concluya mi tarea. Que no me quede solamente en la virtud, que no me quede solamente en el conocimiento. No, sino que pasa ¿qué? Al dominio propio. Ahora vamos, sigo con el ayayay, porque este es el punto del ayayay. ¿Cómo es? Termine. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo es? La lengua. La lengua. Y eso que yo no le voy a hablar a ustedes de Santiago, que es más duro todavía en el tratamiento de la lengua. Pero quiero decirle que muchas veces hablamos lo que no debemos. ¿Cierto? Comentamos lo que no debemos. Tenemos conversaciones que no son las correctas. Porque no controlamos esa área de nuestra vida. Así que es importante. Mire cuán importante es para Dios que no te quedes en una meta y diligentemente quieras alcanzar la excelencia, sino que también al mismo tiempo te preocupes porque tengas un control interno y un control externo. Y para eso está el Espíritu Santo de Dios. Él se encarga de hacer estas cosas. Así que creo que es interesante no quedarnos allí en la simple fe, la fe que salva, la fe que redime, sino saber que debemos ir de pegamento en pegamento hasta lograr la madurez espiritual. La cuarta cualidad dice allí que la paciencia. La paciencia también tiene otro sinónimo que se llama la perseverancia. La paciencia, que en el idioma original significa firmeza en la fe. Firmeza en la fe escuche bien, durante la prueba, durante el sufrimiento, durante la tristeza, durante el dolor. Se trata de la constancia nuestra, el aguante de nosotros en medio de circunstancias adversas o difíciles. Paciencia. Vaya que muchos son las relaciones humanas que por la impaciencia hoy en día se vuelven insoportables. Claro que sí. Gente impaciente, gente que solamente toma decisiones emocionales a la carrera y le trae circunstancias. Pero lo que tiene que ver con esto es como si el apóstol, pensando en estos días, dijo, son momentos difíciles. La humanidad pasaría por momentos muy difíciles. No solamente él vivía momentos difíciles. Cuando él escribió esta epístola, la iglesia estaba siendo perseguida. Cuando él escribió esta epístola, los cristianos eran asesinados. Cuando él estaba escribiendo esta epístola, a los cristianos los consumían mediante el fuego. Esa era la circunstancia. Y él decía, en ese momento tan difícil, donde estaban las puertas de la muerte, ¿sabes qué? Paciencia. ¿No escuché? Y la paciencia tiene una estrecha relación entre la perseverancia y la esperanza. ¿Para qué paciencia si no tengo esperanza de algo? Si yo tengo paciencia porque yo espero lograr algo en la vida, ¿cierto?
Para eso tengo paciencia, porque sé que al final si yo persevero, lo voy a lograr, lo voy a obtener, lo voy a tener para mí. Entonces no nos quedamos ahí, no nos quedamos en el dominio propio. Escuche bien, la iglesia en este instante no necesita tanto de hablar de milagros, de prodigios, sino hablar de madurez espiritual, de madurez en el carácter. Es lo que necesita la iglesia de hoy, no la iglesia de mañana. Estamos en un momento muy difícil, por favor. Ni usted ni yo sabemos si mañana estamos en este mundo. Nadie lo sabe, nadie lo sabe. Y eso no quiere decir que nosotros declinamos de nuestra fe. No, Señor, bajo ninguna circunstancia. Pero ¿sabe qué nos alimenta? Que somos pacientes en medio de la tribulación, de los problemas difíciles, porque tenemos la esperanza de una eternidad. Eso es lo más importante. Y hoy más que nunca el cristiano tiene que anclarse con esa realidad. Pero debemos ser como diligentes. No es solamente el conocimiento. Mira que la virtud primero. Que el conocimiento después. Que el dominio propio. Que la paciencia. No. Quiere decir que debemos dedicarnos exclusivamente a examinar cada uno de estos elementos esenciales para el crecimiento de la vida cristiana, y debemos hacerlo con diligencia. La quinta cualidad es la piedad. Dios no se equivoca en los órdenes. No es que yo me voy a saltar, no. Es que comienzo con desear una vida de excelencia. Por ahí comienza una excelencia moral, una excelencia espiritual, una excelencia en todas las cosas que haga en mi vida. Por ahí comienza después de la fe. Esto va en orden, es que no es que yo me lo voy a saltar. No, eso no es cierto. Y dice, añadir es sumar a, abonar a. Una precede a la otra. Luego de eso dice la piedad, y sencillo. ¿Qué significa? Hombre, la piedad significa la dependencia mía de Dios. Hay mucha gente que dice que depende de Dios. Mucha gente. Y depende de ellos mismos. Y depende de sus conocimientos. Y depende de sus capacidades. Y depende de sus logros. Y la verdad, la dependencia hacia Dios es mínima. La piedad tiene que ver también con saber que sobre mi vida está el favor divino, que yo realmente no dependo de A, ni de B, ni de C, sino que todo lo que pasa en mi vida es un favor de Dios, que no me merezco, pero que Dios lo tiene dispuesto. Y vamos, que tenemos que vivir una vida de esa manera. Y cada día nosotros tratar, por sobre todo, casualmente, poner el empeño, ser diligente en decir, yo quiero vivir una vida de esa naturaleza. Una vida donde yo pueda decirle al mundo, no solamente a la casa, no solamente a los vecinos, no solamente a la iglesia, sino al mundo, que no importa lo que pase y suceda, yo dependo de Dios. Esa es mi fe. Eso es lo que llama la piedad. Y que lo que yo recibo en este mundo es del favor divino, que Dios tenía planeado para que yo lo recibiera. Mientras esté en este mundo, debemos aprender a depender de Dios. Aprender a depender de Dios. Hay que aprender. Y para lograrlo tengo que ser diligente. Tenga por seguro que Dios lo va a ayudar. Tenga por seguro que el Espíritu Santo lo va a hacer. Tenga por seguro que el Dios, el amo que está en nosotros, como decía Watman Nee, el amo que está en mí le va a ayudar para lograrlo, nos va a ayudar para lograrlo, para la gloria del Dios grande y poderoso de los cielos. La sexta cualidad, vamos, diligencia. Diligencia entonces en todo lo que tiene que ver con la piedad, no se queda allí, dice afecto natural. Hay otro texto bíblico que dice que los hombres de este tiempo, y yo quiero que usted se lo mire porque son tiempos proféticos. Son tiempos de cumplimiento profético. Dice que los hombres de los postreros días serían hombres sin afecto natural. Así dice Santiago, sin afecto natural. Y entonces el apóstol Pedro está diciendo un momentico, como eso dice allá Santiago, que así serán los hombres en los postreros días, que nos tocó a nosotros hoy. Entonces Dios quiere que seamos nosotros con afecto natural. Que podamos ver al otro en su necesidad. Que podamos nosotros ayudar al otro en su necesidad. No solamente es hablar de amor. El mundo está lleno de la insensibilidad del ser humano. Eso es lo que existe hoy. Afecto es de ser sensible al otro. Es ponerme en los zapatos del otro. Y le aseguro que más son hoy en día los que están dentro de la caracterización
de aquellos que viven sin afecto natural, pero para nosotros no. Es una caracterización de esta generación, porque el texto bíblico allá dice en los postreros tiempos serían hombres imperantes, cierto, sin afecto natural, pero de nosotros, de la iglesia del Señor, es realmente demostrarle al mundo que nosotros sí existe un afecto natural, cierto, que nos ponemos en los pies de los demás y que estamos dispuestos a ayudarlo en la solución de sus problemas y dificultades. No nos quedemos ahí. ¿Sabes que esa es la iglesia la que puede cambiar el mundo a través de Dios? No hay otro. Estamos viviendo en un mundo desesperanzador. Allá afuera ellos no tienen esperanza, pero tú y yo tenemos esperanza. Y esa esperanza necesitan conocerla a ella, en qué están anclados nuestras esperanzas. ¿Y por qué ello? Porque vale la pena formar parte del cuerpo de Cristo. Y por último, ya encontramos entonces el sello. Y la séptima cualidad es el amor. El amor. El amor. El amor es el clímax. Mira que Dios nunca pensó ponerlo de primero. ¿Usted cree que un recién convertido podía realmente estar revestido de un amor ágape? No. Eso forma parte de la maduración, de la vida espiritual, del carácter cristiano. Por eso Dios lo puso al final. La base y el fundamento es la fe. Acuérdese, añadiste a la fe, virtud. Pero el final, el clímax, la meta de la diligencia en las 7 cualidades se centra en el amor. Ahí debe terminar. Y la Escritura dice lo siguiente en cuanto tiene que ver con el amor. Voy a hacer una reseña bíblica corta y una aplicación rápida. En la primera epístola de San Juan, versículo 8, dice lo siguiente. El que no ama, no ha conocido a Dios. O sea, ¿cómo nos mide el mundo y cómo nos mide Dios? Porque amamos. O sea, no es porque la gente dice conozco a Dios o no conozco a Dios, sino que nosotros nos reflejamos al mundo y el mundo nos interpreta por esta razón poderosa. El que no ama no ha conocido a Dios. Y sigue diciendo el texto, porque Dios es amor. Es esencia, en su naturaleza Dios es amor. Y solamente aquel que está conectado con ese Dios de amor puede amar. Solamente Él, como ama a Dios. Y es el camino final, no es el comienzo de la historia. No es el comienzo de la madurez cristiana, es el final de la madurez cristiana, es el amor. Y luego dice en el versículo 20 de ese mismo texto bíblico lo siguiente. Si alguno dice, y hay muchos que dicen de todo, en el púlpito, fuera del púlpito, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, dice allí, es mentiroso. Diga, esa es pura carreta. Entonces, amo a Dios, pero cuando yo escribo cosas, reflejan algo distinto. Cuando yo hablo cosas, reflejan algo diferente. Entonces, ¿para qué decir? ¿Para qué decirlo? ¿Para qué decirlo? No es suficiente con decirlo, no es suficiente con hablarlo. Si estamos acá, no es suficiente, está diciendo la Escritura, porque dice Dios, aunque tú lo digas con tu vida, evidencia que no es así. Por lo tanto, lo que tú dices, aunque sostiene que es una verdad bíblica, no es tu verdad. ¿Estamos acá? La verdad bíblica sigue estando allí. Lo importante es que sea mi verdad, porque hay mucha gente que ve la verdad bíblica, enuncia la verdad bíblica, predica de la verdad bíblica, enseña de la verdad bíblica, pero no vive la verdad bíblica. Así que digan, pero lo importante es que se vea. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, entonces hace una pregunta el apóstol San Juan. ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Ojo con esto. Eso no es simplemente literatura bíblica. Está diciendo es evidencia que realmente tú amas a Dios. ¿Cómo? Amando a tu hermano. Mire que aquí no se está refiriendo, escuche bien, al mundo. Aquí hermano no es como filial de la humanidad. No. Aquí no. Aquí hermano tiene que ver con la iglesia. Aquí hay que separarlo. Aquí no es la hermandad producto de que venimos de un tronco común que viene de Adán y Eva. No, Señor, el mensaje es para la iglesia. Y le está diciendo a la iglesia.
A ver, iglesia, entonces, hermano. Pero Jesús fue al otro lado, respecto al amor. Y entonces el Señor Jesús dijo, amad a vuestros enemigos. Mire que Juan está hablándole a la iglesia. Y Juan le está diciendo a la iglesia que la iglesia debe ser una iglesia de amor, de amar al otro, buscar el bienestar del otro, el beneficio del otro. Pero Jesús fue mucho más allá. Digo, ¿sabes qué? Ama al enemigo, amad a vuestros enemigos. No quiere decir que yo lo chocholeo, que yo lo abrazo, que yo tal cosa. No, pero debo reflejar que yo lo amo a él. ¿Y sabe cuándo comienza la primera expresión de amor hacia el enemigo? Hacia el contrario, hacia el adversario. Cuando yo comienzo a orar por él de manera distinta. Cuando yo comencé mi vida cristiana, viví en un mundo complejo, bonito pero complejo. Viví en medio de la legalidad. Yo nací ahí, yo crecí ahí, y doy gracias a Dios porque fue así. Y tuve una formación interesante. Y en la vida cristiana, lógicamente, de esa época, era más rigurosa, más exigente. El liderazgo se le exigía mucho más. ¿Y sabe qué enseñaban desde el púlpito y lo hacían en las oraciones? Cuando aquel que se oponía, y cuando aquel que perseguía, cuando aquel vecino que había dificultades con él, que no podíamos con él, que había la impotencia del ser humano, ¿sabe cómo oraban muchos predicadores? Señor, como esta persona nos está haciendo la vida difícil, entonces que tú lo cortes. El estilo del Antiguo Testamento. Él debe morir, él debe desaparecer. Otros tenían por ahí un dicho muy especial: Señor, o te lo llevas o te lo mando. ¿Cierto? Expresiones como esa, que no eran simplemente expresiones sueltas, no era el sentir, que como no podían ante la situación difícil y enfrentar al adversario, entonces le pedían a Dios que interviniera y que Dios cortara a la persona, y quiere decir que la persona muriera. Pero Jesús está diciendo no. Ese no es el espíritu del cristianismo. El espíritu es ame. ¿A quién? Al enemigo, al adversario, al que me persigue, al contrario. Y a veces no crea que enemigo es el que está, hay enemigos dentro de la misma casa. Hay enemigos, en una misma familia hay enemigos, lo hay, claro que sí. Y creo que nuestra labor es la mejor forma de mostrar que nosotros amamos a aquel adversario, a aquel contrario, es decirle: Señor, ¿sabes por qué lo hace él? ¿Sabe por qué lo dice él? ¿Sabe por qué realmente piensa él así? Porque él no te conoce a ti. Pero si él te conociera a ti, él pensaría diferente, él hablaría diferente. Él actuaría diferente. Yo también en aquel entonces fui lo mismo. También pensé como él. También hablé como él. También dije como él. Pero ¿sabes cuándo comencé a cambiar? Cuando tú me salvaste y tú, a través del Espíritu Santo, comenzaste a enseñarme a amar al adversario. Esa debe ser nuestra oración. Es lo que está diciendo aquí respecto a Jesús. ¿Ame a quién? Al enemigo. Juan dice, ame al hermano. Pero Jesús dice, al enemigo. Y más aún entonces añade, y orad por aquellos que os persiguen y os aborrecen. Orar. Dios no quiere, dice la Escritura, que nadie se pierda. Esa es la voluntad de Dios. Hay gente que para pidiendo, ¿cuál es la voluntad de Dios? Hombre, la voluntad de Dios, dice la Escritura, que nadie se pierda, sino que todo hombre proceda al arrepentimiento. Esa es la voluntad de Dios. Y a veces nos ponemos a pensar que ¿cuál es la voluntad de Dios? Mire, porque aquel a mí me odie, porque aquel me aborrezca, porque me persiga, porque tal cosa. No, Señor, yo tengo que orar para que él pueda tener un encuentro personal con Jesús y ver la gloria de Dios en su vida. Amén. Amar. Pero quiero ahora terminar diciendo lo siguiente. Aterrizo con la iglesia. Comencé con la iglesia. Es un mensaje para la iglesia. Pero también hablé el comportamiento de la iglesia para aquellos que no son de la iglesia. Y termina diciendo el texto bíblico en 1 Corintios capítulo 13, versículo 1, para aquellos que hoy en día tomaron la vocación de servirle a Dios. Y dice así: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Yo cojo ahorita las baquetas estas y le pego un golpetazo y eso no pega nada. Y si soy un experto, un experto, no, está diciendo que eso no va a dar ningún resultado, no hay armonía, no hay nada que hacer. Escuche, en aquel entonces, que no es hoy, otra vez hablando del ayer, la iglesia era una iglesia que se movía en las lenguas. Se movía en las lenguas.
Uno en medio de un culto podía encontrar personas que se movían en lenguas, personas que levantaban la voz en el culto, porque Dios les hablaba, levantaban la voz y de pronto él mismo interpretaba, otras veces otro lo interpretaba. Así nací yo en el Evangelio. Esto no es simplemente literatura, nosotros vivimos esta experiencia. Esta experiencia se vivió en la iglesia del año 80, 90, todavía se vivía esta experiencia. Hoy en día poco se ve esta experiencia, a menos que sea un encuentro. En un encuentro vemos nosotros que bautiza el Espíritu Santo y muchas personas hablan en lenguas, pero esto era cotidiano, esto era común, esto era normal en la iglesia del Señor, como acontecía también en la iglesia de Corintios. Y decía, puedes hablar muchas lenguas, puedes traer un mensaje de parte de Dios, pero si no lo haces con amor, si no lo haces con amor, ¿qué dice? Nada pasa. Y sigue diciendo, si tuviese, recuerda ya también en San Juan habla de tener, si tuviese profecía y entendiese todos los misterios, voz profética. Mire que no hay paradoja, mire que una persona puede ser un profeta, mire que una persona puede recibir una revelación de Dios, quitar el velo, revelar es quitar misterios, quitar el velo, rodarlo para ver con claridad el mensaje divino. Y puede pasar, puede suceder. ¿O es que usted se le olvidó ya que Nabucodonosor tuvo sueños? ¿O es que usted ya se le olvidó que también Faraón tuvo sueños? Hombre, Dios puede suceder en la iglesia y fuera de la iglesia, pero aquí le habla a la iglesia. Aquí le está diciendo a la iglesia, aquí está hablando de los dones que Dios dio. Y mucha gente puede tener el mensaje de Dios, pero cuando lo da, no lo da con amor. ¿Estamos? ¿No lo da qué? No lo da con amor. Da el mensaje, suelta el mensaje, dice del mensaje de parte de Dios, pero no tiene amor. No se conduele con el hermano. No piense realmente cómo va a recibir el mensaje el hermano. ¿De qué manera va a suceder? Porque no le pone pasión. Porque no ama al otro, no ama a la iglesia. Aunque tiene dones. Aquí no está diciendo que no los tiene, sí los tiene. Don de lenguas, don de profecía, aquí lo dice. Don de conocimiento, aquí lo dice en esta. Si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, dice, ahora sí termina, nada soy. Así que Dios no te valora a ti por el ministerio. Dios no te valora a ti ni a mí por los dones. No, además de los dones, además del ministerio que tenemos, es que lo hagamos con amor. Estamos aquí, que todo lo que hagamos, lo hagamos con amor. Es el pegante que está exigiendo a partir del ejercicio de los dones espirituales y los dones ministeriales. Ahí cierra, porque ahí tiene que ver con la parte ministerial, por eso cerró con el amor. Por eso se encargó Dios que el clima de todo esto es el servicio definitivamente y que ese servicio sea con amor. Le damos gracias a Dios por eso. Dice él, nada soy, para significar que cualquiera sea el don que tú tengas y cualquiera que sea el ministerio que tengas, si tú no amas al otro, eso no produce ningún resultado. Y cuando Dios te evalúa a ti y a mí, no lo va a tener en cuenta y no le va a dar el valor que posiblemente los otros le pretendan dar en la iglesia del Señor. De modo que mientras la fe es la virtud moral inicial de la experiencia de la vida cristiana, el amor es, de alguna manera, la meta de la cual debe culminar nuestra experiencia espiritual. Ahí debe ser la meta final. Y eso es interesante reflexionar en estos días. Si no estamos preparados para la segunda venida del Señor, estamos fuera, estamos out. Creo que la iglesia hoy más que nunca tiene que preocuparse por su vida espiritual y por su madurez espiritual y ministerial. Más que nunca estamos amenazados. Ya muchos ministros nuestros no están. Muchos hermanos nuestros no están. Mira, ya nos inauguraron después de año y pico, nos inauguró el virus. A nosotros nunca se nos había muerto un solo hermano. Aún quiero decirte, yo nunca había asistido a un sepelio de un hermano de la iglesia. De un familiar de un hermano de la iglesia, sí. Pero desde que estoy aquí, yo nunca he asistido a un sepelio de un hermano de la iglesia, de nosotros. Y en este no sé por qué Dios tampoco permitió que estuviera, pero el dolor sí, lógicamente, me embargó. Nunca olvidemos estas 7 cualidades que adornan el carácter del cristiano y que otorgarán beneficios para hoy, pero también otorgarán beneficios para la eternidad.
Dios añada bendición a su palabra. Póngase en pie, por favor. Esto no queda aquí, esto queda con una palabra clave que se llama diligencia. Y eso es de todos los días y hasta el final de nuestros días. Que Dios nos encuentre el día que venga por nosotros, en la perseverancia y constancia de quererlo alcanzar. Porque Él dispuso del Espíritu Santo para que tú y yo lo lográramos. Dios no demanda cosas que realmente no sabe que la podemos lograr. Dios demanda cosas y al mismo tiempo dejó la persona del Espíritu Santo para que podamos nosotros alcanzarlo. Así que lo vamos a alcanzar. Pero es interesante que revises y que no solamente te propongas llegar, sino que pongas el empeño por lograrlo. Porque muchos se han visto motivados a hacerlo, pero no han puesto el empeño debido. Dale gracias a Dios y levanta tu mano al cielo. Gracias, Señor, te damos en esta hora. Poderoso y maravilloso Dios, estamos agradecidos contigo. Dios nos tocó este tiempo. Nosotros no escogimos este tiempo. Y aún ni pensábamos que íbamos a estar en este tiempo tan difícil, tan complejo. Porque no solamente la pandemia, es las secuelas, no solamente físicas, emocionales, familiares, económicas. Hay adversidades por todo lugar. Hay dificultades por todo lugar. Pero dale las gracias a Dios porque Él te sostiene, porque Él te guarda, porque Él te cuida, porque Él te bendice. Y porque nos da la oportunidad de poder madurar, de crecer en fe. La diligencia no la pone Dios, la diligencia la ponemos nosotros. Dios ya puso el Espíritu Santo para el diligente. Por eso el texto dice diligencia. Dile, Padre, en el nombre de Jesús, seamos sinceros con Él en esta tarde. Algunas cosas no las hemos logrado, pero dilo, Dios, pero contigo lo vamos a lograr. Y vamos a poner el empeño para lograrlo. Dios, en el nombre de Jesús, maravilloso y poderoso Dios, gracias. Gracias porque tú escogiste este tiempo para que nosotros viviéramos, para ver tu gloria. Gracias porque es el tiempo para aprender a depender de ti, que no sea mucho más, que sea mucho más que palabras. Eso es muy un cliché, que dependo de Dios. No, que lo experimentemos, que nuestra fe esté focalizada y centrada, sin lugar a duda, que dependemos de ti y del favor tuyo, en beneficio de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, poderoso y maravilloso Dios, que cada día, Dios amado, nos inquietes en ser diligentes, en madurar en nuestra vida espiritual. En el nombre de Jesús, poderoso y maravilloso Dios. Gracias, Rey. Dios, oramos por aquellos hogares que tienen dificultades, que tienen problemas financieros, familiares, adversidades, enfrentamientos, contradicciones. Dios, son tuyos, Señor. Tú eres el único que puedes intervenir y producir un cambio en la familia de la iglesia. Y que seamos ejemplo para otros que vale la pena formar parte de la familia del reino de los cielos. Porque nuestra esperanza está en ti, en el nombre de Jesús. Dios santo, en el nombre de Cristo, poderoso y maravilloso Dios. Si hay deudas, Dios, tú eres el proveedor nuestro. Tú eres Jehová Jireh, eres tú, Señor. Tú eres Jehová Rafa, nuestro sanador. Jesucristo, el Hijo de Dios, fue por nuestros pecados y también por nuestras enfermedades. Mira aquellos que están en las clínicas, en los hospitales, en los albergues, en los hogares, enfermos. Dios, que tu poder intervenga. Sabemos que son más los que se han salvado que los infectados.
Ahí está la estadística, Señor. La estadística lo dice. Y eso tiene que ver con tu misericordia. Y eso tiene que ver con tu amor. Y nosotros darte la gloria a ti. Que no obstante millones y millones han sido infectados, pocos han muerto significativamente hablando frente a los infectados. Dios, en el nombre de Jesús, por esto accionar. Y que sé que de aquellos que ya no están, los que no te conocían te conocieron. Y los que te conocían afianzaron su fe. Y perseveraron en medio de la prueba y están contigo. Dios, en el nombre de Jesús, maravilloso y poderoso Dios, Santo de Israel. Dios, pero también hay un descuido. Todos se han focalizado. Todas las empresas de salud, porque hoy en día ya no es un paciente, sino un cliente. Dios, por favor, interven. Han sido descuidadas las otras personas que padecen otras enfermedades, medicamentos no oportunos, prescritos constantemente y no llegan, no los atienden, no los escuchan. Ellos necesitan de tu intervención. Y que haya una relación entre tu intervención, Dios amado, y la salvación. Que ellos te den el crédito y que mucho más se rindan a ti, te conozcan a ti. En el nombre de Jesús, poderoso y maravilloso Dios, Santo de Israel. Dios, nosotros creemos y por eso confesamos que lo mejor, que lo más excelente es lo que está por suceder, que está por pasar, en el nombre de Jesús. Y que nosotros esperamos en un Dios vivo, un Dios transformador, un Dios sanador, un Dios que bendice, y nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Y la gloria será para ti. Esta semana será mejor que la semana que pasó, será superior que la semana que pasó en bendiciones, en consolidación, en carácter, en maduración, en el nombre de Jesús, nombre que es por encima de todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios añada ricas y abundantes bendiciones a sus vidas.